Bueno, eso puede pasar porque efectivamente la idea de la lógica, ¿no? Porque se vería muy bien los pasajes de un momento a otro. No sé qué seminario irán ustedes, pero efectivamente se hace el foco en por qué se pasa de uno a otro y con qué hecho clínico, digamos, se pasa de uno a otro, ¿no? El primero que finalmente no alcanza para decir sobre ni la causa ni el determinismo del síntoma, ¿no? La historia de padecimientos no alcanza, ¿no? El segundo, el periodo de abreacción, y se encuentra con el dolor, ¿no? Toda la tramitación psíquica en relación al puente lingüístico de Steger, ¿sabe eso? El dolor, cómo se mete en el tratamiento, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y la resistencia, esa resistencia que en el primero tendría que haber puesto, porque creo que también les pedía la historia del padecimiento, como los dolores, el método, bueno, eso que dijiste, que la historia no explica el síntoma. Exacto. No, y el conflicto, ¿no? El conflicto el pasaje del uno al otro también estaba como que se formalizaba el primer conflicto que explica la primera conversión, la conversión de la pierna, ya no me acuerdo si la derecha o la izquierda en relación al padre. Yo puse en el segundo. Sí, en el segundo también no hay problema con eso. Y en el tercero está la cuestión del cuñado. Sí. ¿No? Hola, ¿qué tal? Elizabeth. ¿Otra? ¿Alguna otra? ¿Les costó? ¿No? A mí las de relación de la infección de Irma me costó mucho la lectura. ¿Cómo de qué decía? Que no me acuerdo. Era la interpretación del sueño y me costó un poco relacionar qué era desplazamiento, qué era condensación en el sueño. Las personas o los personajes que aparecían en el sueño. Eso me costó. Tenías ahí el desplazamiento a partir de... La condensación, que era más fácil, estaba en Irma, ¿no? En el personaje de Irma. Había una condensación ahí. Con la amiga. Con una paciente, por la palidez, ¿no? Con la esposa. Con la esposa. En relación al desplazamiento estaba todo lo que tenía que ver con el amilo y la cuestión de Otto y la inyección de Otto y el preparado y el licor, digamos, toda esa cuestión, por ejemplo. Lo permitido era la fórmula. Lo permitido sí, porque después le preguntaba sobre los límites, ¿no es así? ¿También? No, ¿En esa? No me acuerdo. ¿En esa? Me parece que eran otras, eran dos. Eran dos, no me acuerdo de esa. Pero la otra no. Y en relación a la histeria, a la primera de teórico, que las tengo acá, porque nosotros, ahora las voy a traer, porque las quiero traer a esa pregunta por el tema que vamos a empezar a ver ahora. Nosotros empezamos y nos metemos en el módulo D, ¿no? Que es síntoma y sexualidad. Venimos de síntoma y trauma, síntoma y fantasía, síntoma y sexualidad. Hola. Y este módulo está dividido en dos. Esta primera parte va a ser la vida sexual de los seres humanos. Vamos a ver 3 textos. Hoy vamos a ver el texto de la perturbación psicógena de la visión según el psicoanálisis, y para la próxima clase lean la conferencia 20 y tienen, la conferencia 20 y tienen algunas páginas de la 21, no la tienen toda. Lo que vamos a trabajar hoy es este punto del síntoma como resultado del conflicto entre pulsiones. En este texto Freud nos va a presentar justamente el primer dualismo pulsional, que es las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales.
O sea que vamos a trabajar, por un lado, con lo que ya empezaron a ver de pulsión, con lo que vieron de 3 ensayos, ahora lo vamos a retomar, con pulsión y sus destinos, que no sé si tienen teórico hoy, lo tuvieron el martes, algunos deben haber tenido hoy, no sé, pero bueno, ya empezaron, ya tienen, todos trabajaron pulsión y sus destinos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Ponele. Estoy viendo más un ponele. Y les decía que quería partir también de las preguntas que hubo sobre histeria. Por ejemplo, en el tema 1 que decía, explique por qué Freud afirma que la histeria se comporta en sus parálisis como si la anatomía no existiera. ¿Recuerdan esa? Sí. ¿A quién le tocó? ¿Qué dijeron de esa? Cuéntenme. De esa, básicamente me puse a explicar toda la histeria del texto de un estudio de Milas, la parálisis histérica. Sí, Que explicaba cómo funcionaban las parálisis comunes y por qué la parálisis histérica no respetaba la parálisis común, como que no respetaba los conjuntos de nervios. En cambio, lo que respetaba era un cuerpo que estaba constituido por palabras. Órgano sentido vulgar de la palabra. Cuando se te paraliza un brazo, comúnmente te paraliza el brazo junto a ciertos músculos que están en el mismo coso de nervio. En cambio, cuando se te paraliza un músculo histéricamente, solo la idea de brazo se te queda paralizado. Y bueno, ¿eso por qué? Porque esa representación de brazo te obligaba a, yo puse como un mundo de afecto o excedente o penoso, que como que comprometió esa representación y la excluyó del comercio de representaciones, digamos. Sí, bien. Perfecto. Entonces extraemos de ahí, como decías vos, el cuerpo de palabras, las representaciones. Sí. ¿Qué decías? No. Que el órgano estaba tomado como vulgarmente, que en las parálisis orgánicas era desde lo central nervioso a las periferias, como que se iba acrecentando, y en las histéricas era solo en la periferia. Está bien. Por esto del conocimiento del órgano en el sentido vulgar. Bien. O sea, la parálisis se daba en la pierna y generalmente en orgánicas arranca con una lesión en la médula. La idea, ¿no? La idea de órgano o del brazo que nosotros decíamos, la representación. ¿No? Sí. Yo como que me taré, solo expliqué por qué se daba la parálisis. Me olvidé la introducción de diferenciar la orgánica de la histérica. Expliqué la histérica, no sé por qué me olvidé. Bueno. Porque esa sería como una intro, imagino yo. Sí, porque La efectivamente. diferenciación, claro. Y sí. Igualmente yo traigo la diferenciación de este cuerpo de palabras, ¿no? De palabras, porque es lo que vamos a seguir trabajando ahora. La histeria nos enseñó efectivamente que el cuerpo que tenemos y que el cuerpo que le interesa al psicoanálisis es este cuerpo construido y fragmentado por las palabras, porque la pregunta que se hace Freud y que lo separa hola, ¿qué tal? Y que la separa de sus maestros, tiene que ver justamente de cómo puede, en relación a no solo la parálisis orgánica, sino aquellas histerias y aquellas parálisis que son provocadas por la hipnosis, ¿no? Entonces, ahí en esas histerias, ¿cómo va? En esas parálisis provocadas por el efecto sugestivo del hipnotizador, digamos, Freud se pregunta cómo qué es lo que ocurre que una representación pueda ser tan intensa
que tenga como resultado, ¿no?, un efecto en lo real del cuerpo, en la realidad. Por ejemplo, la parálisis, por ejemplo, como vamos a ver ahora, la ceguera. Él parte nuevamente de esta comparación entre esta histeria producida, o esta ceguera, porque ya vamos a hablar de la ceguera producida por la hipnosis y la ceguera histérica. Ustedes diferenciaron la parálisis orgánica de la parálisis histérica. Ahora va a diferenciar, y ya lo diferenciaron en su momento también, porque Freud va más allá de la hipnosis, ¿no?, en relación a la histeria, ¿no? Porque se pregunta entonces qué puede causar, ¿no?, cómo puede tener ese poder la palabra, ¿no?, la sugestión, esa palabra, esa palabra sugestiva, uno podría decir. Claro. Entonces dice que habría que suponer en la histeria, que esa parálisis es espontánea, habría como una autosugestión, es decir, que habría una representación que le dice al sujeto histérico, ¿no?, que no ve. Entonces, este texto que ustedes tienen para leer, cortito, léanlo, no solamente porque tienen que leer, sino porque acá van a encontrar un Freud, lo hemos encontrado en otros lados, pero acá muy bien, es un Freud investigador que va pregunta por pregunta nuevamente, que se pregunta, bueno, en la histeria y en la histeria producida por hipnosis y en la histeria espontánea, podemos decir así, se produce lo mismo, es decir, una ceguera. Y hay ahí una suposición de que hay una palabra, una representación, ¿no?, que tiene el poder efectivo de tener esa consecuencia en lo real. Nosotros vimos que este cuerpo de palabras, entonces, la palabra tiene el poder no solamente de perturbar el cuerpo, ¿sí?, sino que vamos a ver que esa misma palabra que perturba es la palabra que fragmenta, que toca y que da consistencia al cuerpo, que construye un cuerpo, ese cuerpo de palabras. Por eso decimos un cuerpo de palabras, porque al ser ese cuerpo de palabras, efectivamente nos separamos de ese punto del orgánico, ¿no? Y ahora a este punto, a este cuerpo de palabras, le vamos a empezar a caracterizarlo, ya lo veníamos haciendo, pero más efectivamente ahora, porque trabajamos con el concepto de pulsión, ¿sí?, vamos a introducir, lo vimos en Elizabeth, lo vimos, Lucy no vimos este año, lo vimos en Elizabeth, en la satisfacción que había en relación a la pierna, por ejemplo, hablábamos del cuerpo, ¿no?, del cuerpo, de la satisfacción. Entonces ahora con el concepto de pulsión nosotros vamos a articular, vamos a hacer ese nudo entre la palabra y la pulsión. El cuerpo construido de esta manera va a ser producto de este encuentro entre las palabras y la satisfacción, ¿sí? Por eso quería retomar lo de las histerias. Y Freud en este texto comienza efectivamente con la hipnosis. Sí, ¿cómo no? Había separado la histeria hipnótica de la histeria espontánea, ¿no? De la histeria que nosotros trabajamos, digamos. Porque teníamos la parálisis histérica orgánica, digamos, con todas sus variantes, ¿no? La histeria, la hipnosis, la parálisis producida por la hipnosis, que eso le abre la puerta a Freud, efectivamente, y a toda la conceptualización que propone Freud del cuerpo y del efecto de la palabra sobre el cuerpo, ¿no? Y la histeria, ¿no? La histeria espontánea, acá dice espontánea, vamos en este texto. Dice, en la histérica, la representación de estar ciega no nace instilada por el hipnotizador, sino de manera espontánea, podemos decir, por autosugestión, lo dice entre comillas.
Esto es una palabra un poco extraña. Como suele decir, se dice. Pero en ambos casos, esa representación es tan intensa que se transpone en efectiva realidad. O sea, que no ve. ¿Sí? Entonces se pregunta, ¿cuándo y en qué condiciones puede una representación volverse tan intensa que pueda comportarse como una sugestión? Y transponerse sin más en efectiva realidad. ¿Cuándo? Uno ya podría aventurar una respuesta. ¿Cuándo y en qué condiciones puede una representación volverse tan intensa que pueda comportarse como una sugestión y transponerse sin más en efectiva realidad? Cuando es inconciliable para cuando yo no la soporto, entonces actúa, pensamos sacar la conciencia. Se vuelve inconsciente. Efectivamente, lo que va a introducir como primera respuesta es la hipótesis del inconsciente. Efectivamente. ¿Sí? Él dice que estos psiquiatras, estos franceses, la escuela francesa, que está trabajando con la hipnosis, no dan lugar aún al concepto de inconsciente. Les decía que este texto es interesante porque nos trae nuevamente el trabajo con sus maestros, pero ahora a la luz de poder responder a problemas que ya estaban antes con hipótesis nuevas, la hipótesis de la pulsión, que no la tenía en su momento, cuando estudiamos las parálisis, ¿no? La hipótesis de la pulsión recién la estamos construyendo. Este texto es de 1910, creo. 1910. No. Sí, 1910. Y ya pasamos por 3 ensayos, que es 1905. Y ahí, si bien no habla de pulsión, o sí habla de pulsión, no me acuerdo, pero ya está está la conceptualización de la pulsión. Entonces, a esta la hipótesis del inconsciente, ahora le va a agregar la hipótesis de la pulsión. ¿Sí? Y entonces va a decir, y va a proponer como primera respuesta, hablando de que hay algo ahí de lo inconsciente que puede venir a explicar este mecanismo de cómo puede ser que una representación pueda tener tal poder, ¿no? Dice, experimentos adecuados han demostrado que los ciegos histéricos ven, empero en cierto sentido. Ven en cierto sentido, aunque no en sentido pleno, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que ven en cierto sentido, pero no en un sentido pleno. Él va a decir que las excitaciones del ojo ciego siguen teniendo efectos, pero a nivel del inconsciente, no a nivel de la conciencia. ¿Sí? Es decir, que va a decir que a nivel del inconsciente la ceguera histérica es evidente, no a nivel de la conciencia, porque la conciencia dice, no ve, la representación es que no ve, ¿no? Dice, las excitaciones del ojo ciego pueden tener ciertas consecuencias psíquicas. Por ejemplo, provocar afectos, si bien nunca devienen conscientes. Entonces, dice, los ciegos histéricos lo son solo para la conciencia. En el inconsciente son videntes. Entonces, una nueva pregunta. ¿Cómo llegan a desarrollar la autosugestión inconsciente de estar ciegos mientras que en lo inconsciente siguen viendo, dice? ¿Cómo llegan a desarrollar esa autosugestión mientras que en lo inconsciente siguen viendo? Y ahí, separándose nuevamente de los franceses
proponía, ¿se acuerdan?, cierto estado de disminución de la conciencia que hacía proclive que se produjera esa representación de estar ciego por una disociación Una disociación que quiere decir que cortaba los nexos entre lo consciente y lo inconsciente. Freud va a decir que efectivamente hay una disociación, ¿sí?, pero que la disociación no es producto de la representación, no es producto de esa sugestión, de la intensidad de esa representación, sino que es justamente la disociación la que causa esa representación, ¿sí? La disociación es la disociación entre inconsciente y consciente en esta instancia. Ahora, después va a decir que esa disociación, lo que nos va a presentar Freud, es que es producto de una lucha de las pulsiones. Esto es lo nuevo. Dice, el psicoanálisis acepta los supuestos de la disociación y de lo inconsciente, pero los sitúa en una diversa relación recíproca. Dice, el psicoanálisis es una condición dinámica que reconduce la vida anímica a un... ¿Qué significaría esto? Que es una condición, una concepción dinámica. ¿A qué nos lleva? El inconsciente dinámico. ¿A qué nos lleva eso? ¿Qué significa eso? Que está como movimiento. ¿Eh? Está como en movimiento. Que está, o sea, que se hace consciente por... Claro. No, era más específico. Era más específico la cuestión del inconsciente dinámico. Que cuanto más se reprime, más es la fuerza que está haciendo para salir algo así. Claro, que hablamos de fuerzas, que es un juego de fuerzas. Que hay fuerzas que pulsan por salir y otras fuerzas que le impiden eso, que inhiben que salgan. ¿Sí? Es un juego de fuerzas. Aquello que quiere devenir consciente y lo consciente que le impide, ¿no?, que devenga consciente. Es decir, una fuerza que pulsa por salir y otra fuerza que le impide, ¿no?, entre la pulsión y la defensa, entonces sería... Ahora lo que nos va a decir nosotros, ¿de qué hablábamos ahí? Por ejemplo, en recuerdos encubridores. ¿Se acuerdan que hablamos del paralelogramo de fuerzas? ¿En recuerdos encubridores? Y que tenía una resultante, que era la formación sustitutiva. Estaba entre los que se quería olvidar, ¿no?, y la fuerza que hacía que no apareciera eso que se quería olvidar. Y entonces aparecía todo el camino y teníamos Signorelli, por ejemplo. O teníamos las flores amarillas, ¿no? Teníamos el sabor del pan. Teníamos el recuerdo. Que ese recuerdo nos daba indicios de aquello que no debía advenir a la conciencia y todo lo que hacía el yo para que eso no advenga a la conciencia. Ese es el juego de fuerzas. La fuerza chocante, decía en ese momento, ¿no? Y que decíamos que el recuerdo niño, indiferente, tenía valor solamente porque era sustituto de aquello, ¿sí?, significativo, de aquello chocante, digamos. Y que uno podía saber de eso vía el análisis, vía todo el camino de los puentes lingüísticos, por ejemplo, de las asociaciones extrínsecas. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, juego de fuerzas. Va a decir un juego de fuerzas que se promueven y se inhiben las unas a las otras. Dice, cuando en un caso cierto grupo de representaciones permanece en lo inconsciente, no infiere de ahí una incapacidad constitucional para la síntesis, es decir, que la síntesis quedaba como del lado del yo, digamos, como que no habría elementos que perturbaran
digamos, al yo como masa de representaciones. Recuerdan que la representación era inconciliable en relación a otro grupo de representaciones que era el yo, como masa de representaciones. Primera definición del yo. Vamos a tener otras definiciones del yo. Esa era la primera. ¿Sí? Entonces, no se trata de una incapacidad, dice, sino a una revuelta activa de otros grupos de representaciones que ha causado el aislamiento y la condición de inconsciente de aquel grupo. Esa revuelta activa es la defensa que ahora nosotros hablamos de represión. Ahora empezamos a hablar de represión. ¿Por qué hablamos de represión? Esto me parece que lo deben haber trabajado en teórico. ¿Por qué deja de hablar de defensa y pasamos a hablar de represión? Porque hay la represión como un mecanismo constitutivo del sujeto, ¿no? Que hay algo ahí que es una fuerza de desalojo, ¿no? Que es al interior del aparato, ¿no? Que nosotros la vamos a ubicar en las próximas clases en función del desarrollo sexual del ser humano, que siempre acontece, digamos, la represión. No es una cuestión de defensa, acontece siempre la represión. En el primer momento veíamos que la represión era uno de los mecanismos, después vamos a volver a eso, que es uno de los mecanismos de defensa. Ahora es la represión. La defensa queda subsumida. Hola. Hola. ¿Tenemos? Sí. Ah, este es el práctico. ¿De Paula Sabo? Sí, sí. Adelante. La estoy reemplazando hoy. Ah, ok. ¿Se acuerdan? Yo soy la profesora Sí, Silvina Rojas. Creo que me van a ver hoy y me van a ver el 4 de julio. De lo que también. Bueno. Entonces dice, estábamos aquí. Esa revuelta activa es la represión y la nombra entre paréntesis esfuerzo de desalojo. Es interesante porque nosotros en breve, ustedes en breve lo van a ver en teóricos, la represión es una operación, acá dice esfuerzo de desalojo porque tiene otro movimiento que es de atracción. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos al principio los puntos de fijación, ¿no? De esas huellas que se fijan en el aparato, que atraen, ¿no? Todas las representaciones que se ligan a esa huella son atraídas por esa huella. Entonces hay el mecanismo de represión, nosotros lo vamos a poder trabajar, creo que en breve lo van a trabajar en teóricos, como un mecanismo que implica 3 movimientos. Una fuerza de atracción, una fuerza de desalojo, que es esta fuerza que estamos trabajando ahora, ¿sí? Y el retorno de lo reprimido, que ya lo vimos. Si hay represión, hay retorno de lo reprimido. ¿Qué es el retorno de lo reprimido? Chan. El tiempo. El tiempo 2. El síntoma. El síntoma. La resultante de este juego de fuerzas. ¿Sí? Bien. Entonces, represión, esfuerzo de desalojo. ¿Sí? Y dice, es interesante, lo dejan marcado, después lo vamos a seguir viendo, discierne en él, dice, en este grupo de representaciones que desaloja, podemos decir así, algo análogo a lo que en el ámbito lógico es la desestimación por el juicio. O sea, hay algo que se desestima. Quiere decir que no se presta atención, podemos decir, que no se presta juicio de verdad, podemos decir, porque es un concepto lógico. Hay algo que se desestima, que no se le da valor de verdad. No es que no se le da valor de existencia, sino que no se le da valor de verdad. Se desestima, pero existe. Entonces, es interesante porque lo dinámico también está, además de este juego de fuerzas, en otro aspecto de que es lo que se vuelve inconsciente o lo que es inconsciente sigue teniendo efectos, sigue teniendo efectividad, por ejemplo, en el punto de que tenemos indicios de eso en el síntoma, porque es una solución de compromiso, ¿no?
La ceguera, por ejemplo, viene al lugar del síntoma. Ahora vamos a llegar a la ceguera, pero efectivamente nos va a dar indicios de que ese órgano, que es el ojo, es lo que va a proponer acá Freud, está al servicio tanto de la pulsión de ver como de las pulsiones de autoconservación, que es el nuevo dualismo que nos está presentando. Las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación. La pulsión de ver, ¿no?, que implica, a través de esa práctica del ver, implica una ganancia de placer sexual. Porque nosotros vimos que el cuerpo, con las histerias, con Elizabeth, vimos que el cuerpo está recortado en zonas histerógenas, que luego las nombramos zonas erógenas. Esas zonas erógenas que están recortadas por las palabras, que se apoyan estoy hablando de la pulsión ya, que se apoyan en las necesidades orgánicas, digamos, por ejemplo, en la necesidad de alimentarse, ¿no? La primer práctica sexual de la que Freud nos habla, la temprana infancia, ¿cuál es? Exacto, el chupeteo. El chupeteo, ¿no? Nosotros lo vimos con Dora, no sé, ese punto. Entonces, nos va a explicar Freud aquí, nos va a presentar aquí el conflicto a nivel de las pulsiones en ese órgano en particular que puede servir tanto, el ojo, el ver, puede servir tanto como zona histerógena, podemos decirlo así, ¿no? Entonces puede servir tanto a la ganancia de placer sexual como a las pulsiones de autoconservación, las pulsiones del yo, porque nos sirve para, efectivamente, nos sirve para la percepción, ¿no?, y para mantenernos en el mundo de la realidad, ¿no?, para no chocarnos con las cosas, para que no nos pisen las cosas, todo eso, para poder acomodarnos a los cambios del mundo, ¿no?, de nuestro mundo que nos rodea. O sea que ese órgano sirve tanto a las pulsiones sexuales como a las pulsiones de autoconservación, ¿sí? Y es en esa servidumbre, podemos decir así, y el acatamiento a servir tanto para una ganancia de placer sexual como para un interés yoico en relación a la supervivencia, es esa servidumbre y la intensidad, si se trata más de que sirve intensamente a lo sexual más que al interés yoico, ¿vamos? Ahí el yo, ahí entra el conflicto, digamos, si se intensifica, ¿no?, un servicio más intenso, más privilegiado para lo sexual que para lo yoico o para la autoconservación. Por ejemplo, las perturbaciones en relación a la alimentación, ¿no?, las anorexias, las bulimias, esas perturbaciones justamente nos dan cuenta de este conflicto, donde arrasa con la cuestión de la autosupervivencia, porque van en contra del sujeto mismo, en el punto de la supervivencia, ¿sí? Bien. Y se da una distorsión de la imagen también, de la representación. Sí, exacto. Profe, ¿eso es una vez que se usa más para la pulsión sexual que para la autoconservación, o es cuando ya aparece la sexual? Porque si aparece ya no es un conflicto, porque se está usando para... No, porque lo que dice Freud es que sirve para la pulsión sexual, puede servir. De hecho, sirve tanto porque efectivamente nosotros
vemos el objeto amado, digamos. Podemos satisfacernos con lo que vemos. Eso pasa siempre. Sirve a los fines de, por ejemplo, uno podría decir, si hablamos de pulsiones parciales, podríamos ubicarlo dentro de la pulsión de ver, podríamos ubicarlo como igualmente que la pulsión oral, ¿no? Lacan la va a llamar, Freud la llama pulsión de ver, Lacan la va a llamar la pulsión escópica, ¿no? Si la ponemos en la serie de las pulsiones parciales, es decir, lo oral, lo anal, ¿no? Podemos poner la pulsión de ver. Entonces, en eso viene al servicio de, se satisface a través de ver alguna representación que causa y que sirve para la satisfacción de la pulsión de ver. Es decir, no sé, qué sé yo, hay varias perversiones. Digo, ustedes en 3 ensayos partieron de las perversiones, por ejemplo, pero las perversiones en el sentido de cómo trabajaron las perversiones en 3 ensayos. No en el sentido de la estructura, que efectivamente la hay, ¿no? Sino en el sentido de que para Freud toda pulsión es perversa porque está desviada en el objeto y en la meta. Es decir, 2 cuestiones. La pulsión, el objeto de la pulsión puede ser variable, no es fijo, como en el instinto. Y de la meta, ¿qué se decía? Porque me dicen que sí, ¿saben? Porque vieron pulsión, ¿no? El punto de satisfacción, llegar a esa satisfacción mediante el objeto. Se llega a la satisfacción mediante el objeto, ¿sí? Efectivamente, pero la meta, en relación al desvío, lo que dice Freud, es que la meta, supuestamente, de la pulsión sexual, para la época, debería estar ligada a la genitalidad y la reproducción. En cambio, para Freud, la sexualidad es un concepto más amplio. La pulsión está ligado a la satisfacción. La pulsión, por eso son pulsiones parciales, porque se satisfacen parcialmente. No solamente porque se satisfacen parcialmente en zonas parciales, en las zonas orales, en zonas anales, la pulsión de ver, la pulsión invocante. Lacan va a introducir 2 pulsiones más, pero quiero decir, en zonas erógenas que son otras que lo genital, se encuentra satisfacción, ¿sí? Independientemente unas de otras, y no se subsumen a lo genital en búsqueda del acto sexual y la reproducción, ¿sí? Que eso sería supuestamente la normalidad de la sexualidad, ¿no? Freud, como amplía el concepto de sexualidad, esto lo vamos a volver a ver en la próxima clase, lo que postula Freud es que la sexualidad, toda la sexualidad es desviada, o sea, la normalidad de la sexualidad es el desvío, vamos a decir así. La perversión. Exacto. La sexualidad es Todos perversa, polimorfa, va a decir. Del niño va a decir, la sexualidad es perversa, polimorfa del niño, ¿no? Entonces, ese desvío está, ustedes lo van a tener que ubicar en relación a la meta y al objeto. La pulsión siempre es, la sexualidad siempre es desviada en relación a la pulsión, a la meta y al objeto. ¿Sí? Ahí cuando habla de los destinos de pulsión, ¿no? Destinos de la pulsión, exactamente. En los destinos de la pulsión, nosotros vemos la inscripción de ese desvío, digamos. Y la meta es la satisfacción. La meta es la satisfacción. Pero eso, cuando uno habla de si te preguntan por qué la sexualidad es desviada en relación a la meta, vos tenés que proponer esta cuestión de que la satisfacción, ¿sí? Está ligada al objeto. No, la satisfacción puede ser una satisfacción sostenida en las zonas erógenas parciales independientemente unas de otras y no se subsume, ¿sí? No se aunan y no ¿cómo podemos decir? Sí, se subsumen es la palabra que utiliza Freud, como que dejan de satisfacerse en sí mismas para trabajar en pos, digamos, de la satisfacción genital, digamos, del acto sexual y la reproducción. No es que están al servicio de, sino que se satisfacen en sí mismas. ¿Sí? Entonces, en ese punto, la sexualidad siempre es desviada.
eso en contraposición a lo que es la época de su momento, del momento de Freud, porque hoy en día a nadie le parece extraño y a nadie le resulta extraño que hablemos de satisfacción en relación a, y es una satisfacción que puede sostenerse en sí misma mirando, ¿no? Uno encuentra satisfacción mirando, no necesita nada más que eso, las imágenes correspondientes o las ideas que se hacen correspondientes y ya encuentra satisfacción. Eso no es raro, sería una perversión, porque no estás ni con otro, ni llegas al acto sexual. Esto sería una perversión. También en relación a, eso en relación a la satisfacción, en relación al objeto, ¿no? Freud despeja de las perversiones efectivamente como estructura, o estructura patógena, a diferencia de la perversión como estructura, lo que elabora Freud es que uno puede obtener la satisfacción sexual con un objeto, ¿no? Y no necesariamente un objeto inmaterial, quiero decir, ¿no? El zapato, todo el brillo de la nariz, hay un caso de Freud, el brillo de la nariz, digamos, algún rasgo, ¿no? Algún elemento que no es el cuerpo del otro. A diferencia de lo que pasa en la perversión como estructura, puede ser que eso sirva para llegar, por ejemplo, o es un elemento que sirve de condimento para, no es exclusivo. En la perversión, la satisfacción es exclusivamente con el objeto inmaterial, ¿no? ¿Se entendió eso? Fue como un agregado ahí, como para trabajar las pulsiones. Igualmente, es necesario porque el otro caudal de conocimiento que tenemos que empezar a traer es 3 ensayos, efectivamente, y toda la concepción y la conceptualización que nos propone Freud ahí de la pulsión, de la sexualidad y de las perversiones, y cómo se va, a partir de apoyándose en las perversiones y en la sexualidad infantil, ¿no? Va a ampliar el concepto de sexualidad. Digo esto porque el órgano está al servicio de las pulsiones sexuales, ¿no? Al servicio de las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación que nosotros vamos a trabajar específicamente en cómo se construyen, en cómo adviene lo pulsional en el niño, ¿no? A partir de las fases del desarrollo. Esto de la fase oral, fase anal, digamos, ahí vamos a poder extraer en la conferencia 2021, ¿no? Cómo es este trabajo de nacimiento de lo pulsional, podemos decir así. Es decir, que uno no viene con la pulsión, no es dado. Es dado la cuestión somática. Ahora, para este pasaje, para que advenga algo de lo pulsional y que el cuerpo pueda ser un cuerpo de palabras y un cuerpo de satisfacción, ¿no? Un cuerpo que se satisface a sí mismo en las zonas erógenas, ¿no? Esto es un camino de construcción que tiene que ver con el otro, como lo vamos a ver en las próximas clases. Tiene que ver este pasaje del organismo al cuerpo que se tiene, un cuerpo que se tiene a nivel de las palabras, un cuerpo que se satisface, ¿no? Lo vamos a ver cómo se construye a partir de este arduo desarrollo de la sexualidad infantil. Y vamos a poder ver ahí y poder despejar perturbaciones que podemos ir encontrando en el camino, específicamente no solamente viéndolos o alojando a los síntomas en la adultez, sino también en los niños, porque ustedes saben que hay psicoanálisis de niños, ¿no? Bien, entonces estábamos en esta lucha pulsional, ¿no? Habíamos ubicado la noción, nuevamente, esta noción de conflicto, de represión, que ya trabajábamos a nivel de las representaciones, ahora la trabajamos a nivel de las pulsiones.
Dice, nuestras indagaciones nos han habilitado para proporcionar la respuesta pedida. Nos vimos llevados a advertir la significatividad de las pulsiones para la vida representativa. Averiguamos que cada pulsión busca imponerse animando las representaciones adecuadas a su meta. Estas pulsiones no siempre son conciliables entre sí. A menudo entran en un conflicto de intereses y las oposiciones entre las representaciones no son sino la expresión de la lucha entre las pulsiones singulares. ¿Se entiende? O sea, de la pulsión nosotros nos anoticiamos porque se fija en una representación. De la pulsión sabemos eso, digamos, sabemos su inscripción en las representaciones, en los destinos, como decía el compañero. Vamos a hablar de la pulsión en relación a sus destinos, en la transposición de lo contrario, ¿no? Ustedes vieron dos destinos, ¿lo vieron ya en los procesos? ¿No? ¿Cómo? Sublimación, de vuelta a la persona. Vuelta a la persona propia. Sí. Las posiciones lo contrario y vuelta a la persona propia son los dos destinos de la pulsión, que son la inscripción de la pulsión. Es decir, de la pulsión vamos a poder dar cuenta de una gramática pulsional. Vamos a poder hablar de un programa de satisfacción a nivel de las representaciones. Freud nos va a dar el masoquismo, el sadismo, el exhibicionismo y el voyeurismo, digamos, como las inscripciones constitucionales del sujeto en relación a la pulsión. Eso lo van a ver seguramente de nuevo, si no lo vieron un poco más en el teórico. Y del lado de la sublimación, de la represión, es la defensa frente a lo pulsional. Tenés los destinos, que son la inscripción de la pulsión en el aparato, ¿sí? Que son estos dos primeros, la transposición y la vuelta en lo contrario, ¿sí? Y la defensa, las defensas contra la pulsional. ¿Por qué uno debería defenderse de la pulsión? Porque no es aceptada moralmente. ¿Por qué? No es aceptada moralmente. Eso vamos por el lado de la sublimación, pero... Sí. Para mantenerse también eso. Para mantenerse dentro de las reglas de la sociedad. También. Pero vamos a nivel del aparato. Con Freud, vamos a nivel del aparato. Por conservación, puede ser, por el principio de conservación, puede ser, de constancia, ¿no? Pues de realidad. Sí. Porque, ¿cómo definimos la pulsión? Como un motor. Sí. Una fuerza constante, no sé quién lo dijo. Una fuerza constante. Si es una fuerza constante, ¿por qué es una fuerza constante? ¿Qué significa eso? Que no cesa. Que no cesa. Que no cesa, que no para, podríamos decir. Que no cesa en el punto de que no logra una satisfacción completa. No desaparece. No desaparece. Como referencia a la fatiga del aparato psíquico, sería como un constante derroche de energía. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste? No, por eso, como es una fuerza constante. No, porque es una fuerza constante que tiene distintas inscripciones. Y Freud va a decir, en este texto lo dice, que justamente es una fuerza constante que sí o sí podemos identificar en el origen de la cultura. Que si hablamos de sublimación, si hablamos de desvío, si hablamos de inhibiciones, si hablamos de tramitaciones de lo pulsional sexual, sobre todo, digamos, eso va a permitir construir todo lo que tenga que ver con la cultura, con el arte, ¿no? Todo lo que viene a darle otro destino, vamos a decir así, a lo pulsional. O sea que es motor no solamente de aquello de lo que perturba, y si uno hace un tratamiento, vamos a decir así, lo más para el sujeto y para lo colectivo también, un tratamiento de lo pulsional
puede hacer con eso pulsional, ¿no? Algo del orden de un aporte a la cultura, podemos decir así. Por ejemplo, el arte, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, las producciones. Entonces, en ese sentido, no diría la fatiga. Uno podría decir, si hablamos de, por ejemplo, la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, ya estudiarla para ustedes le dio fatiga. Imagínense vivirla a la neurosis obsesiva, porque efectivamente tiene ese síntoma primario, defensa lograda, ponele, escrúpulo, vergüenza, no sé qué. Ahora, la satisfacción, lo pulsional, se expresa en lo compulsivo del síntoma. Eso, ¿no? Se tiene que defender porque, ¿qué quiere decir satisfacción? Porque es una satisfacción paradojal, porque se satisface la pulsión sexual, pero en la conciencia, ¿cómo se vive? Como carga, como un dolor. Como displacer. Como displacer. Cuando hablamos de satisfacción de la pulsión, ¿no? En otra instancia es displacer. Por eso hay que defenderse de eso. ¿Sí? Y si decimos que es una fuerza constante que busca satisfacerse, no solamente busca satisfacerse, nunca lo logra completamente, pero sin embargo siempre se satisface, decimos. Siempre se satisface a pesar del sujeto, a pesar de todo lo que haga el sujeto se satisface. En ese punto te diría, hay fatiga. En ese punto te diría, es trabajosa. Pero hay modos y modos de hacer con la pulsión. Hay modos que hacen avanzar la cultura, el humor es un tratamiento, ¿no? El arte, todo eso es un tratamiento de la pulsión, de lo pulsional que perturba, ¿no? ¿Quiere entrar? ¿Quiere entrar? Me parece que sí. ¿Está escuchando voces y sonidos? Sí. Efectivamente. Ella tenía una pulsión de entrar. Sí. ¿Y a la noche se queda sola acá o hay gente, hay cuidadores? Tienen sus camitas, su comida, todo acá dentro de la facultad. Hay una hembra y un macho. Abajo. Ay, siempre la veo ella, yo. No, y el macho El también. macho no lo veo, pero tiene... Es más grande. ¿Es más grande? ¿El grisecito también? Sí, igual así. No lo he visto. Tienen camitas por ahí, lugares para comer. Todo lo he visto. Está bien. La mascota de la facultad parece. Sí. Bien, preguntas hasta acá. Es complejo. Es complejo, vamos a seguir. ¿No? Sí. Como que Ahora, por ahí cuando lo veamos en algo. la pulsión es lo que vamos a trabajar de aquí en más. Ahora de este texto nosotros lo que tenemos... Pero todo se origina en la primera satisfacción que es el mamar y la añoranza y todo eso. Todo parte de ahí. ¿Qué sería todo parte de ahí? Todo el tema de pulsión, todas las... Sí, de hecho la pulsión es un concepto fronterizo, dice Freud. Entonces, es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo psíquico. Es una hipótesis la pulsión y que de nosotros de la pulsión damos cuenta por sus efectos. Es decir, cuando hablamos de los destinos de la pulsión, estamos hablando de los efectos de la pulsión, ¿no? De la inscripción de la pulsión en el aparato, ¿no? Esto del ver, verse y hacerse ver, ¿no? Que es el circuito pulsional de la pulsión, ¿no? Hablamos de una gramática en la pulsión, ¿no? Eso se escucha en la clínica. Se escucha porque la pulsión, en ese sentido, se expresa en su agente representante. Por ahí va a hablar de agente representante representativo. Pero no es que la pulsión... ¿Qué pasó? Oh, no era bueno eso. ¿Será que estamos en su baño? Y las cosas...
Qué raro, porque tienen sus piedras. Rarísimo. Algo. ¿Querés salir? Sí, están estados, tienen sus piedras. Sí, la duda es la vez que levanten las cosas del piso. Sí. Sí. Bueno. Bien. Entonces, dice Freud. Sigamos. A ver, ¿algún ejemplo con casos? Sí, en seminarios van a haber casos. Van a trabajar el nombre de las ratas. La semana que viene, cuando veamos la pulsión, vamos a hablar de efectivamente lo que acontece, la pulsión y el desarrollo de las pulsiones, ¿no? Vamos a ver lo que acontece. Pero efectivamente acá está hablando Freud no de un caso, pero sí de un síntoma, ¿no? Entonces lo que está trabajando en este texto es cómo el conflicto pulsional, ¿no?, tiene como resultado un síntoma. Es decir, que ahora, en el lugar de la causa, ¿no?, introducimos específicamente la sexualidad. Ese es un punto, ese conflicto está dado por el dualismo pulsional, que es lo que nos está presentando, las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación, y nos presenta este cuerpo, ¿no?, fragmentado, este cuerpo de órganos que sirven a dos amos, que sirven a lo pulsional, ¿no?, este cuerpo que puede satisfacerse, este cuerpo que puede estar fragmentado en zonas erógenas, y que esa fragmentación, lo vamos a ver cuando veamos el desarrollo pulsional, está en relación al lazo con el otro significativo, ¿no?, que ahí estamos en un punto de autoerotismo cuando nosotros hablamos de la zona erógena. ¿Qué vieron de la zona erógena? Que es límite también. ¿Cómo? Que es límite también, como fronteriza. ¿Zona erógena como órgano fijado o no? ¿O es otra cosa? No, puede ser. La pulsión es un montaje. ¿Lo vieron? La pulsión es un montaje. ¿Vieron los elementos de la pulsión? Cuando hablamos de la pulsión lo definimos como una fuerza constante, como una medida de trabajo, ¿no? Y tiene elementos que no están aislados unos de otros, pero que definen la pulsión. ¿Cuáles son los elementos de la pulsión? ¿Qué es el drama? Chin, chan. Meta, objeto. Empuje. El empuje. El empuje. Empuje, fuerza, es este carácter de fuerza constante, ¿sí? La meta, ¿qué dijimos de la meta? Satisfacción. Es la satisfacción. Es esa satisfacción paradojal que se vive como displacer en otra instancia. A ver si quieren. Es una... No, se es esa satisfacción que... ¡No! No soy tan amiga de los gatos. No. ¡Qué asco! Salí, baja. Yo soy team perro, les aviso. Team perro. Qué atrevida. Me encanta. ¿A vos te gusta? No. Nada, yo soy team perro. No. Bueno, entonces hablamos de la satisfacción, que es una satisfacción siempre incompleta, pero que siempre se satisface. La pulsión siempre se satisface.
¿Qué quiere decir que siempre se satisface? Que efectivamente, más allá del sujeto, ¿no? Es no puedo dejar de hacer, que se encuentra, que encontramos. Eso es para que paren las orejas, digamos, de que hay algo ahí de lo pulsional. En no poder dejar de hacer. Por eso les hablaba de lo compulsivo del símbolo. Vemos los reels que no podemos, por ejemplo, que decimos el próximo, pero hay algo que te atrapa. Sí, o sea que claro, te atrapa. Siempre algo te satisface. Es interesante porque efectivamente a nivel escópico, a nivel de la pulsión de ver, uno tiene ahí gráficamente esa ilusión de que supuestamente nosotros consumimos algo y finalmente somos consumidos por eso. Porque efectivamente somos anulados como sujetos. Es eso que está pasando ahí. Nos hipnotiza. Exactamente. ¿No? Entonces somos consumidos por lo que consumimos en ese punto. Lo mismo pasa con el alimento. Lo que pasa es que el celular te da otra disponibilidad para ofrecerte a eso. ¿No? Y yo me acuerdo cuando éramos chicos mirábamos dibujitos. Pero se terminaba. Se incendió y no hay otros acá. Ahora lo tenés a la disposición. Claro, lo vuelvo a poner. No, o hasta hay gente que está con la tele y el celular a la vez. Hay gente, perdón, hay gente, yo estoy con el celular. No sé quiénes serán. Hay parejas que salen a una cita y lo ves y todos estamos con eso, se nos ha impuesto, digamos, se nos ha impuesto ese modo de hacer sin quiere volver. Pero porque me parece, el gato cuando sabe que a alguien no le gusta, ¿qué problema? Es una, sí, es pulsional lo que tiene. Y se va encima del que no le gusta. ¿Ah, sí? Sí. Me encanta. Eso la dejamos fuera. ¿Percibe? Bueno, la satisfacción. ¿Qué otro elemento habíamos hablado? La zona erógena. ¿Qué decimos de la zona erógena? Teníamos el antecedente, por ejemplo, de la zona histerógena. Que se satisfacen ciertos cortes del cuerpo. Bordes del cuerpo, ¿no? Ciertas partes, ¿sí? O sea que es una parte del cuerpo. Lo que vamos a decir en ese punto, ¿no? Cuando hablamos de zona erógena, hablamos también del autoerotismo. Esa satisfacción se da en una parte del cuerpo propio, ¿sí? Por ejemplo, la boca, o vamos a ver cómo se succiona en relación al chupeteo, ¿no? Como primera práctica infantil, como primera práctica sexual. Que nos habla del autoerotismo como primera fase, digamos, podemos decir así, primera fase del desarrollo sexual, el autoerotismo. Después vamos a ver bien eso en las próximas clases. Pero entonces es una parte del cuerpo propio, ¿no? ¿De dónde parte? Uno podría decir, porque la pulsión es un concepto fronterizo, entonces, ¿de dónde parte? Freud lo dice así, las irritaciones, ¿no? Las excitaciones del cuerpo, de donde parte eso que tiene que ver con las irritaciones del cuerpo, ¿no? Y donde finalmente se va a satisfacer la pulsión, porque de lo que tiene que acontecer es hacer algo con esas irritaciones que parten del cuerpo. Entonces, sale parte del cuerpo y vuelve al cuerpo. Y nosotros vamos a decir que este es el circuito pulsional. Este circuito pulsional va a encontrar en el objeto, que es el otro elemento, lo vamos a poner acá, lo pongo acá porque es la manera que tiene Lacan de hablar del objeto. Entonces ya estamos acostumbrados a poner una A por el objeto. Va a encontrar en el objeto, ¿sí?, el modo de servirse para satisfacerse. O sea, no se satisface en el objeto. No es el objeto el que satisface la pulsión, sino que es a través del objeto que la pulsión se satisface. Porque se satisface en el cuerpo propio. Uno podría decir, bueno, acá está el cuerpo.
Se satisface el borde corporal, se satisface en la boca, se satisface en el ojo, se satisface en la oreja. Como que lo rodea, ¿no? Había dicho algo. Rodea el objeto, exactamente. Y cuando hablemos de los destinos de la pulsión, vamos a hablar de este programa de goce, de este circuito de goce del sujeto. Cuando hablemos de esta gramática pulsional, vamos a hablar de esto. Cuando hablemos del ver, del verse, de hacerse ver, es este circuito pulsional. La particularidad del objeto, entonces, cuando hablábamos de la sexualidad como desvío, lo decíamos, es que el objeto no está predeterminado, ¿no? Para la pulsión. Puede ser cualquier objeto, puede ser, no sé, el trapito, el cigarrillo, hablar, siempre para la cuestión oral, ¿no? ¿Qué sé yo? Que ahí lo diferenciaba de instinto. Exacto, exacto. Para el instinto hay un objeto predeterminado. Ahora bien, el objeto puede ser cualquiera, pero puede ser cualquiera que cumpla las condiciones una vez que se fija este circuito pulsional, ¿sí? Puede ser cualquier objeto que cumpla las condiciones para que se despliegue ese circuito pulsional, ¿sí? O sea que puede ser cualquiera, pero se fija ciertas condiciones de goce, de satisfacción, ¿sí? Del circuito pulsional, que tiene que ver con la zona erógena, con el objeto, con el circuito pulsional, ¿sí? La satisfacción y la fuerza constante es siempre así la pulsión. Esto es lo que vamos a determinar, o lo que vamos a despejar, o lo que vamos a tratar de pesquisar en el sujeto, en el análisis. Porque es esto lo que el sujeto repite una y otra vez cuando dice ¿por qué miércoles siempre me encuentro en la misma situación de mierda? Hablando de lo anal, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a despejar el circuito pulsional que tenga que ver con la fase anal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una y otra vez me ubico en esta situación de ser una mierda, por ejemplo, ¿no? Todo esto ya estaba entonces en todos los casos que vimos. No es que estaba en todos los casos, porque ustedes tienen que pensar que Freud está construyendo lo que digo. Y de los casos nosotros vamos extrayendo, y Freud mismo va extrayendo, aquello que le sirve, ¿no?, para dar cuenta de la elaboración que está haciendo. Es decir, por ejemplo... para la teoría. Para la teoría. Claro, para la elaboración teórica que está construyendo, ¿no? Entonces, cuando trabajó Elizabeth, no tenía el concepto de pulsión, claro. Pero ahora lo podríamos poner en esa zona erógena que la pulsión se está satisfaciendo. Sí. Como Sí. Se puede ubicar en todos estos casos que vimos como la pulsión se Hay que hacer un esfuerzo. Sí. Hay que hacer un esfuerzo, porque en Elizabeth sí puedes ubicar la zona erógena en relación a la zona esterógena, en relación a la pierna, digamos, Sí. ¿no? Y ahí vas a tener que construir el circuito pulsional, ¿no? Porque ¿dónde puede estar la satisfacción de ella? En el restarse como mujer, ¿no? En el punto, ahora, después lo vamos a ver con las pulsiones, con las zonas erógenas en el desarrollo sexual, digamos. Pero ahí lo tenés que construir. Freud no lo trabajó. Claro, yo lo pensaba más como solamente el concepto de que hay algo que se satisface y Sí. que es la pulsión la que está ahí como, Exacto. como motor para que eso Sí, suceda, ¿no? sí. Y, en Elizabeth, efectivamente, recortamos la zona esterógena. La zona esterógena, que para Freud fue un faro, digamos, en el punto, porque cuando él, como dice, cuando él revisa, ¿no? Cuando él hace el examen de Elizabeth, porque Freud era médico, no hay que olvidar, ¿no? Que le toca la pierna y lo que dice es que no tenía dolor, sino
unas voluptuosas cosquillas, digamos, ¿no? Ligándolo a una cierta satisfacción, ¿no? Es una satisfacción paradojal, porque finalmente Dora se queja de las piernas. Tiene dolor, tiene dificultades, qué sé yo, pero hay ahí una satisfacción paradojal, ¿no? Una satisfacción que es displacer en ese punto, ¿no? Eso sí, digamos, todo el circuito pulsional, ¿no? Ahí va a estar más complejo para Elizabeth. Ahí va a estar más complejo. Lo mismo, que es un término que nosotros vamos a tener que... En Dora es más... Dora, por ejemplo, nosotros trabajamos, lo trabajamos como hecho clínico para poder despejar ese circuito pulsional. Claro, la fijación que estaba en el Exacto. No me acuerdo cuál era Dora. Exacto. En Dora nosotros partimos de su síntoma. ¿Cuál era el síntoma de Dora? La tos. La tos y la afonía, ¿no? Ese síntoma no lo trabajamos mucho, pero ese síntoma que tiene toda esta referencia a la práctica sexual infantil, porque Dora tiene un recuerdo en el análisis, ¿no? Un recuerdo hipernítido, una escena hipernítida de ella chupándose el dedo, ¿sí? Sentado, no sé dónde, chupándose el dedo, con una mano chupándose el dedo y con la otra acariciando el lóbulo de la oreja de su hermano. Y Freud ubica allí una práctica sexual ligada a la oralidad, ¿no? A la zona erógena, al objeto, y dice que esa práctica sexual masturbatoria, o sea, autoerótica, ¿sí? Convoca a una creación autónoma, convoca a una fantasía. La fantasía es esta escena con el hermano. Esta escena con el hermano, esa fantasía, esa ficción poética, podemos decir así, ¿sí? ¿Qué hace? Tramita el afecto, tramita lo que tiene que ver con lo pulsional que ahí estaba aconteciendo, ¿sí? Por un lado, la fantasía, esa ficción sirve como defensa porque inscribe lo que tiene que ver con la pulsión y a su vez lo vela, porque nos quedamos ahí con la fantasía, podemos decir así. Y creo que habíamos visto acá que también era porque había, en el periodo de latencia puede ser que ella no podía seguir chupándose el dedo, puede ser, entonces no se satisfacía esa, no sé cómo se dice, eso no se podía satisfacer, entonces se generaba una fantasía para poder satisfacer. La fantasía se reprime, digamos, en ese punto. Ahora cuando veamos los caminos de formación del síntoma lo vamos a ver bien. Esa fantasía queda en el inconsciente. Lo mismo creo en las formaciones en la fantasía, ¿no? La formación de la fantasía en el texto. Las fantasías inconscientes y las fantasías conscientes. ¿Recuerdan eso? Que la fantasía inconsciente, ¿no? Si no se desvía en sus metas, podemos decir así, si no se transforma, ¿no? Se reprime. Ahora, esa fantasía queda eficaz en el inconsciente, lo que veíamos recién. No es que se anula, queda con una cierta posibilidad de producir síntomas. ¿Cómo produce síntomas? Cuando se actualiza, ¿sí?, algo de esa posición en relación al circuito pulsional, a ese programa de Bose, que en Dora se actualiza en relación a la constelación que, no sé si lo vieron en el seminario al hablar de transferencia, pero una constelación en relación a una cierta coyuntura en relación a su padre, una pareja, la señora K, el señor K, su padre y ella. Esa es la coyuntura del síntoma de Dora, donde ella ahí tenía una fantasía consciente de que el padre no era tanta fantasía, tenía una fantasía de cómo se llevaba a cabo ese encuentro sexual entre su padre y la señora K.
¿no? Que pasaba por la feliatio, pasaba por las cuestiones orales. ¿Cierto? Está ligado un poco a la fantasía del... Eso actualiza. Claro. Actualiza ¿Qué tenemos, Emma? Esa actualiza, ¿no? Esa fantasía, ¿sí? Al actualizarla se resignifica, ¿qué hace? genera un síntoma. ¿Pero por qué genera un síntoma? Porque primero hay que reprimirla. Porque aumenta el displacer. Porque entra en contradicción con el momento actual. Eso. Entra en contradicción con el momento actual, ese conflicto de inconciabilidad se reprime. Retorno de lo reprimido es el síntoma. Es el síntoma de la tos y de la afonía, ¿no? Que es más claro, símbolo. no me acuerdo cómo se llama, la nena, el síntoma de no poder entrar a la tienda. Emma, la Ay. nena. ¿Cómo te estaba hablando aquí de Dora? Ya por los nombres de terror. Dora tenía 18 años. Y Emma era más grande cuando hace estar con Felipe. ¿Quién es más? Sí. Ya se hicieron Para la amigos. consulta. Emma La nena. la nena, o sea, cuando era nena, ¿no? Cuando no podía entrar a la tienda era más. Ya estaba. 8 años. Cuando no puede entrar en la tienda, no es un poco 12. más grande. Ah, por eso. Están los 12, los 8 y. Pero ya Cuando Cuando empieza va a con venir el con curso, el sí, tipo, claro. Cuando Cuando consulta porque no puede entrar. Sí, sí. Pero la cuestión es el síntoma de Dora, la tos y la afonía, ¿no? Que efectivamente actualiza todo ese circuito pulsional. Y ese circuito pulsional, y esa actualización, ahí podemos ver en Dora, es clarísimo en Dora cómo podemos actualizar cómo el síntoma es la práctica sexual del neurótico, porque está apoyado, ¿sí?, en esa práctica sexual infantil. ¿Se entiende todo ese pasaje? ¿Sí? Sí, ahí está completo. ¿Se entiende? ¿Sí? Pueden volver a Dora siempre. Volvemos siempre, igual siempre, todos volvemos. Dime. Disculpe, Sí. ¿cuál es el texto que se está trabajando? Bueno, no sé cuál es. El texto de hoy, Sí. perturbación psicógena de la visión. La perturbación psicógena de la visión según el psicoanálisis. Empezamos a trabajar el módulo D, que es síntoma y sexualidad. La vida sexual de los seres humanos. El módulo D está dividido en dos. Esta primera presentación de lo que es la sexualidad, y después vamos a ver más el costado de la satisfacción del síntoma.